Luis Fernando Ávila Lizán. El doctor Luis Fernando Ávila Lizán, que nos acompaña en esta oportunidad, nos va a hablar sobre la independencia judicial y el error inexcusable. El doctor Ávila Lizán es abogado por la Universidad Pontificia Católica de Quito, es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, ha hecho un diplomado en Derechos Humanos por el Instituto Wallenberg de Suecia y un diplomado en Justicia Indígena y Pluralismo Jurídico por la Universidad Flaxo. Ha ocupado varios cargos públicos, se destaca como un excelente defensor público regional y director jurídico nacional del Consejo de la Judicatura. Es investigador, es docente de posgrado y autor de varias obras individuales y colectivas. Particularmente es docente de la Universidad de la Técnica Particular de Loja en la maestría de Derecho Constitucional. Doctor, muy buenas noches. Es de recordarle que tiene un aproximado de tiempo de 35 a 45 minutos y el auditorio es suyo. Estimada Alexandra, muchísimas gracias. Buenas noches con todas, buenas noches con todos. Quiero agradecer a los organizadores y felicitarlos también por organizar este evento en el marco de la maestría de Derecho Constitucional que lleva adelante la Universidad Técnica Particular de Loja, y de manera muy particular a mi querido amigo Israel Celi, quien es uno de las personas que ha venido pues impulsando todos estos encuentros para poder discutir y para poder dialogar en términos académicos y políticos también. Veo algunas caras por ahí conocidas. Les dejo un abrazo muy enorme para todos ustedes. Bien. Bueno, quería comentarles cuál sería el plan de mi intervención. Básicamente lo que yo quiero hacer en esta ponencia, en estos minutos que me tocan, es realizar un análisis técnico de la sentencia reciente de la Corte Constitucional, donde se trató la inconstitucionalidad condicionada del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y quiero, digamos, hacer una breve introducción muy pequeñita, y quiero, pues, de alguna manera, me imagino yo que Agustín Grijalva, que luego me imagino que va también a comentar algo de esta sentencia, porque él fue el ponente de aquella, me imagino que también pues vamos a tener algún contrapunto, algún debate, lo cual es muy beneficioso. Quiero también saludarlo de manera muy particular a Agustín, que es mi amigo, mi maestro también. Fue una de las personas que de alguna manera me dio muchas oportunidades y me descubrió, digamos, como académico, y es un gran educador. Entonces yo quiero hacerle también llegar un saludo. Vamos a tener posiblemente algunos contrapuntos. Yo soy muy crítico, he sido muy crítico con la actuación de la Corte Constitucional en términos políticos, pero también académicos. Pero ahora quiero centrarme más un poco en lo técnico, ¿no? En lo técnico, pero sin excluir que haya algún otro comentario particular que va a ser imposible evitar y frente al cual, pues, de alguna manera, pues, quiero advertirles, ¿no? Bueno, la primera cosa que quiero decirles es que hace un tiempo escribí un artículo que les invito a leer, lo puse en las redes el día de ayer, que se publicó hace unos años en una revista que teníamos en la Defensoría Pública. Como bien lo dijo Alexandra, yo estuve en la Defensoría Pública 5 años, y allí pues llevamos adelante una revista que creo que fue icónica, una revista que publicaba al menos 2.000 ejemplares mensuales en impreso, y que se leía mucho en el ámbito ecuatoriano y en el ámbito internacional. Era una revista bastante buena, aunque no llegó a ser indexada. Y allí, en esta revista que se llamaba Defensa y Justicia, que lastimosamente ya no existe, porque lastimosamente todos los procesos importantes en nuestro país dependen mucho de las personas y no de las instituciones, lo cual es una pena. Pero ahí publicó un artículo que justamente hablaba sobre la cuestión del error inexcusable, ¿no? Algo que la propia sentencia dice, es que todo el debate se ha centrado alrededor del error inexcusable, aunque hay otros mecanismos que ha utilizado el Poder Judicial para intervenir el Poder Judicial, para controlar ideológica y políticamente a los jueces, fiscales y defensores públicos. Y este artículo se denominó en su momento Terror o error inexcusable. Fue un artículo que molestó muchísimo en su momento a Gustavo Ayal, que era quien gobernaba el Poder Judicial en su momento, en esa época. Y bueno, ¿no? Inclusive después de que se publicó este artículo, pues me llamó a muchos compañeros pseudoacadémicos, dijo que había una especie de populismo garantista
populismo constitucional, ¿ya? Y el garantismo, de alguna manera, pues se convirtió, porque a la larga estas autoridades tenían pues mucho poder y tenían un gran aparato de propaganda, se convirtió de alguna manera en una especie de mala palabra, ¿ya? Cuando el garantismo en el 2008 fue tal vez el eje cohesionador de la Constitución de Montecristi, luego se comenzó a convertir en una especie de mala palabra, ¿ya? Es decir, ser garantista de alguna manera es como ser, digamos, populista, ¿no? Y se convirtió un poco eso en algunos espacios de la institucionalidad ecuatoriana de manera particular. Pues bueno, este artículo, que quiero resumir de manera muy general porque no es el motivo de esta ponencia, plantea cuáles son los motivos por los cuales el poder político quiere controlar a la justicia, ¿ya? Y cómo, pues, el error inexcusable, que no es el único mecanismo, como vamos a ver, para poder entrar a ese control, se justifica ante los ciudadanos y se justifica ante las propias instituciones, ¿ya? Entonces, allí en ese artículo ustedes van a encontrar 3 argumentos: el argumento ideológico, el argumento pragmático y el argumento institucionalista, que ustedes van a ver que está básicamente en esta sentencia que vamos a comentar, ¿no? Que es el motivo principal de mi ponencia. Entonces, el argumento ideológico es esta idea de la necesidad de entrar a controlar algunas decisiones, se entiende por motivos deseables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por temas de género, por temas de defensa, digamos, de las mujeres contra la violencia, y para garantizar que jueces que posiblemente no tuvieron una educación o una formación respecto de estos temas, o que, como todos nos pasa en nuestra sociedad, hemos naturalizado la violencia contra las mujeres, entonces hay motivos para intervenir la justicia para garantizar esa agenda particular ideológica, ¿ya? Y respecto de eso también se puede dar respecto de poblaciones indígenas, respecto de la aplicación del derecho penal, ¿ya? Entonces, para combatir la delincuencia, entre comillas, hay que asegurar de que se controle al Poder Judicial y se evite que se den muchas medidas sustitutivas de la prisión preventiva, porque se cree que la única manera de garantizar que la persona pueda comparecer al proceso y sea juzgada es la prisión preventiva como primera ratio, como una prioridad antes de lo que dice la Constitución, que sea de última ratio. Entonces, hay un motivo ideológico justificable, y aquí hay un montón de casos que se han presentado en la jurisprudencia ecuatoriana. Yo conozco un caso que quiero comentar, de un juez, ¿eh? A quien se le solicitó, el fiscal decidió pedir el archivo del proceso porque no encontró que había ningún indicio para poder acusar a una persona de violación, y el juez lo que hizo fue aceptar ese archivo porque simplemente estaba justificado, ¿ya? Dentro de las competencias normativas, de las funciones propias del juez, lo que dice el artículo 254, inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial. Son funciones propias del juez, ¿ya? Sin embargo, el Consejo de la Judicatura lo destituyó diciendo que había puesto en peligro, ¿ya?, no solamente al niño que había sido en este proceso considerado víctima, sino a todos los niños del Ecuador, que eso relajaba el ordenamiento jurídico y que por tal razón había puesto en riesgo el interés superior del niño, ¿ya? Y con ese argumento ideológico, finalmente se destituyó este juez, que afortunadamente en estos días está siendo restituido, ¿no?, por una casación que le aprobaron en la Corte Nacional. Bueno, este es un ejemplo claro de el argumento ideológico, y eso garantiza la intervención. Y los ciudadanos aplaudimos eso porque decimos, están haciendo algo para mantener a los delincuentes y que no se ponga en peligro a la gente, aunque estos son manifestaciones de eso que denominan populismo penal, o populismo institucional, si le quieren llamar de una manera un poco más amplia. El argumento pragmático, ¿ya?, ustedes lo van a ver en la sentencia que vamos a comentar, y creo que es el eje fundamental de esa sentencia, es el argumento pragmático. Es decir, tenemos jueces, fiscales y defensores públicos que, entre comillas, son ignorantes. Están mal formados, cometen errores todo el tiempo, no conocen de las materias por las cuales fueron seleccionados, a pesar de que han pasado por un proceso de selección, se entiende, en principio, un proceso de selección, digamos, legítimo, objetivo, donde se han cumplido los procedimientos de oposición y méritos. Entonces aquí el argumento pragmático dice, tenemos que intervenir para garantizar que jueces, fiscales o defensores públicos ignorantes, mal formados, ¿ya?,
mediocres puedan ser corregidos. Y entonces hay un justificativo. Igual, el Consejo de la Judicatura o el organismo judicial o inclusive el Poder Ejecutivo, que tiene mucho que ver con esto, van a decir que es necesario entrar a controlar a los ignorantes. No podemos poner en manos de ignorantes el Poder Judicial. Por esta razón hay que intervenir. Entonces, el argumento pragmático es un argumento muy fuerte y digo, creo yo, es el argumento más importante que de alguna manera se desarrolló en la sentencia que vamos a comentar. Y por último, tenemos el argumento institucionalista. Y también es un argumento que ustedes van a ver presente en la sentencia de la Corte, que vamos a comentar a continuación, porque aquí en cambio la idea es que hay algunos objetivos de las instituciones, particularmente el Poder Judicial, que pueden ser perjudicados por, digámoslo así, en los términos de la propia sentencia, por equivocaciones de los jueces, por interpretaciones no deseadas, por interpretaciones ilegítimas, dice la sentencia de la Corte, ¿ya? Y por tal razón hay que intervenir porque eso puede afectar algunos fines particulares del sistema de justicia. La eficiencia del Poder Judicial, esta idea, este saco vacío, que llaman algunos populistas penales, la idea de la impunidad. Entonces, en el nombre de la impunidad, pues se tiene que garantizar la intervención otra vez de la justicia, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, en los temas de drogas, ¿ya?, que influyen muchísimo en el caso particular de Ecuador en el proceso penal. Como los policías reciben además incentivos, que hasta hace poco tiempo inclusive eran incentivos en efectivo, por parte de la Secretaría de los Estados Unidos en los temas particulares de seguridad. Entonces, como además recibían ese tipo de incentivos, los policías por las capturas y por las incautaciones de drogas, ¿no?, entonces había y hay una presión sobre los problemas, sobre los procesos de drogas en el país, ¿ya? Entonces, si tenemos un juez que comienza, entre comillas, alegremente a sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas, digamos, presentación ante la autoridad, digamos, por ejemplo, el grillete electrónico, entonces en ese momento están afectando una política institucional, que es la política de drogas, que tiene que reportar resultados a la DEA y que tiene que reportar resultados a la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, en este caso, el argumento institucionalista permite justificar la intervención, ¿ya? Bueno, yo he querido resumir muy general este artículo que yo les invito a leer, está en mi blog que se llama Pensamiento Jurídico Popular, también está en esta revista que lastimosamente ya no existe, es una revista que finalmente pues ya no está en el mundo de los vivos, pero les invito a leerlo, lo he vuelto a publicar en mi blog, ustedes pueden revisar un poco eso. ¿A qué nos lleva este artículo? Mi posición particular, dogmática, teórica y política respecto del error inexcusable, la negligencia manifiesta y el dolo, que son estas figuras que constan en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, es de que deben ser eliminadas, ¿ya? Deben ser eliminadas porque permiten controlar actos jurisdiccionales, ¿ya? Es decir, por más que la sentencia, como lo vamos a ver ahora, intenta de alguna manera darle cierta racionalidad, ¿ya?, a estas figuras, sin embargo sigue siendo sobre actos jurisdiccionales. Solamente hay un cambio de manos. En vez de que lo haga de oficio el Consejo de la Judicatura, ahora lo puede hacer, una cosa muy grave, lo puede hacer el juez de oficio, el juez de alzada, ¿ya? Quiero decir que este sistema ya existió, y alguna vez con algunos de los que son jueces ahora de la Corte, inclusive el ponente, habíamos comentado esto en alguna tertulia, ¿no?, este tema en una discusión teórica y política sobre estos temas, y yo decía que este sistema ya existió, ¿ya? Este sistema ya existió antes de la creación del Consejo de la Judicatura en el 98, ¿ya?, que además respondió a algunos escándalos en el Poder Judicial de corrupción y de nepotismo, y de algunos jueces que habían obtenido el título en la Universidad Cooperativa de Colombia, que no era algo menos que una universidad de garaje, era un verdadero hipódromo, ¿ya?, era un establo donde se pretendía educar a la gente. Entonces, habidas cuentas de eso, se creó el Consejo de la Judicatura, ¿ya?, pero antes de eso existía el sistema que están intentando imponer ahora en Ecuador. Es decir, que el juez de alzada pudiera valorar de oficio la actuación del juez inferior. ¿Y qué fue lo que pasó? Corrupción del juez de alzada, porque le chantajeaba al juez de abajo, ¿ya?, para porque está decidiendo sobre su destino y sobre su posible destitución. Había inclusive problemas personales, pues si el juez o jueza de alzada
al momento de revisar y esta persona tiene problemas personales, afectivos, políticos, de cualquier tipo, simple y llanamente pues era un mecanismo para poder perseguirlo. ¿Ya? Quiero decir que este mecanismo ya existió y no es nada nuevo, y ahora lo que se está haciendo es más o menos volver al sistema anterior. Les pido de favor que apaguen sus micrófonos. Alguien por allí que tiene prendido su micrófono y me molesta un poquito el ruido, por favor. Ahí estamos de nuevo, perdón. Entonces, les comentaba entonces que esta es mi primera impresión. Este proyecto, no esta idea teórica, en realidad se transformó en un proyecto que presentamos en la Defensoría Pública con el apoyo de Ernesto Pazmiño, y allí se hacía una justificación pormenorizada, demostrando además que el error inexcusable fue una figura impostada, ¿ya? Que era originalmente, en el caso de Colombia, era una causal para el error judicial que, como lo dice la propia sentencia de la Corte que vamos a comentar, en realidad pretende la reparación patrimonial y no necesariamente administrativa, ¿sí? Pero en el caso de Colombia fue declarada inexequible, es decir, fue declarada inconstitucional, justamente por las razones que estábamos advirtiendo. ¿Ya? Igual también se tomó el modelo de España, donde también hay una figura muy parecida, pero una vez más es una figura que no es para revisar actos jurisdiccionales, sino una vez más para el error judicial. Entonces, en esa argumentación, en esa motivación, en esa exposición de motivos de ese proyecto, explicamos de manera muy pormenorizada nuestro proyecto, que finalmente no fue acogido ni en asamblea, a pesar de que varias veces estuvimos digamos, en audiencia general explicando el proyecto, y de alguna manera pues se impone, creo yo, una solución parche, que es un poco lo que yo creo que decide la sentencia de la Corte Constitucional. No obstante, quiero manifestar que en todo caso considero que es un avance, no se entienda mal, creo que es un avance la sentencia de la Corte en todo caso, pero yo creo que no es suficiente. O sea, en el no es suficiente, creo yo, que debemos repensar la figura, porque a pesar del intento de la Corte de darle una racionalidad a estas figuras, ¿ya? De alguna manera lo que se hace es permitir que se sigan de alguna manera revisando actos jurisdiccionales, y eso es lo realmente grave. Bueno, dicho esta pequeña introducción, que se me alargó un poquito, quisiera ahora sí comentarles la sentencia de la Corte. Voy a seguir un poquito el esquema de la propia sentencia, y voy a tratar de manera sucinta, pues, mencionar las partes que me parecen más relevantes de análisis. Como ustedes saben, esta sentencia, pues, es del 29 de julio del 2020. El ponente es Agustín Grijalva, el maestro del que ya conversamos, y actual juez de la Corte Constitucional. Básicamente, esto se origina por una consulta de norma sobre su constitucionalidad en vista del control incidental de la Constitución, que la realiza un abogado que yo creo que un juez que es muy valiente, porque entra a consultar justamente la constitucionalidad del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, y es este juez que merece ser reconocido, el señor Santiago David Altamirano Ruiz, que es el juez que inicia el proceso. Allí se fija particularmente la necesidad de que la Corte establezca, a partir de la duda razonable que se genera al juez, si es que este artículo, esta disposición, vulnera particularmente los principios de independencia judicial, el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. Eso es lo que plantea la Corte Constitucional, y la Corte fija particularmente esta pretensión en su sentencia. La sentencia de la Corte, sin embargo, considera como varios elementos previos para poder entrar a analizar dos cuestiones que son importantes. La una idea es que considera que el principio del principio de independencia judicial del artículo 168, numeral 1, tiene una relación directa de conexidad con el principio de independencia judicial de las personas, de tener el derecho a una justicia independiente, imparcial y competente, que está en el artículo 76, numeral 7, literal H de la Constitución. Y este criterio es muy importante, ¿por qué? Porque una de las cosas que en algunas de las acciones que he venido planteando de protección en el sistema ordinario ecuatoriano, uno de los elementos que se ha dicho es que una cosa es la garantía del derecho
de la persona a una justicia independiente, que está en el artículo 76, numeral 7, literal H, y otra es el principio de independencia judicial. Entonces, los jueces, en un par de acciones que he presentado en las semanas anteriores, ellos han dicho que se vulnera así el principio de independencia judicial de la persona, es decir, el derecho que tengo como ciudadano a una justicia independiente, pero que no se puede decir que se violó el principio de independencia judicial, porque dicen ellos, los jueces, dicen algunos jueces, que se trata de un principio y no de un derecho de la persona. ¿Ya? Sin embargo, aquí creo que hay un criterio muy importante al inicio de la sentencia, donde dice claramente y desvanece esa duda. Es decir, en los casos en los que me negaron esa parte, que estoy apelando, esto es un argumento muy valedero. La Corte está diciendo en esta sentencia que son principios inescindibles. El principio de independencia judicial, como un principio operativo de la justicia, del artículo 168, numeral 1, con el derecho de las personas a una justicia independiente. Entonces creo yo que aquí hay un criterio interesante. Lo segundo que manifiesta, antes de entrar a analizar la pretensión del caso, la Corte establece que la independencia judicial tiene dos dimensiones, dice, ¿no? Una dimensión positiva y una dimensión negativa. La dimensión positiva es el poder que tiene el juez de interpretar, la capacidad o potestad de interpretar, y la negativa, que es la de evitar la injerencia de actores externos a su proceso. ¿Ya? Me parece que este es un buen criterio, sin embargo, creo que luego, como vamos a observar, hay, digamos, creo yo, hay una especie de, digamos, de desarrollo ulterior de otros conceptos que de alguna manera borran la importancia de esta diferencia. ¿Ya? En un artículo que escribí hace varios años, en el 2009, hablaba yo, en cambio, de las dimensiones de los actos externos al proceso y los actos internos del proceso. Los actos internos del proceso son actos jurisdiccionales y de acuerdo al artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, al 123 y 125 del mismo cuerpo legal, son actos propios de los jueces. ¿Ya? Son actos propios de los fiscales y defensores públicos. Por tal razón, siendo actos jurisdiccionales, no deberían tener ningún tipo de control. ¿Ya? Más no se aplicaría esa misma lógica a los actos externos al proceso. Es decir, si por ejemplo, si un juez viene borracho, si el juez le falta el respeto a las partes, si tiene actitudes discriminatorias con las partes, si recibe dinero de las partes, ¿ya? Si esconde las pruebas, si destruye los documentos, ¿ya? Que son actos externos al proceso, allí sí tiene que aplicarse el régimen disciplinario, pero los actos internos al proceso no. No obstante, esta argumentación que se realiza al inicio de la sentencia de la Corte Constitucional me parece que luego es algo morigerada por lo que vamos a ver a continuación. El siguiente argumento de la Corte es que dicen ellos, en la sentencia de mayoría, que hay una relación entre responsabilidad e independencia judicial. Debe haber un equilibrio, dicen ellos. Debe haber una especie de estabilidad. ¿Ya? Es decir, tiene que garantizarse la independencia judicial, pero también la responsabilidad de los jueces. Estamos de acuerdo. Y se citan varias sentencias particulares del sistema interamericano en ese sentido, ¿no? De hecho, se cita allí un informe particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice particularmente que solamente los actos más graves deben merecer la aplicación del régimen disciplinario. Pero creo que ahí hay una lectura un poco sesgada, porque no se lee completamente este informe, se toma una parte muy pequeñita, donde más o menos se está diciendo que básicamente se justifica aplicar el régimen disciplinario, se está interpretando de esa manera, a los actos jurisdiccionales. Y yo considero de manera enfática que los actos jurisdiccionales solamente se podrían cuestionar de dos maneras, por los recursos y acciones dentro del proceso, ¿sí? O eventualmente por un proceso de error judicial, ¿sí? Que eso existe en Colombia, existe en España, y que en su momento pues Gustavo ya decía que permitía darse cuenta que en los países civilizados había el error inexcusable y en el caso de Ecuador, ¿por qué no? ¿Ya? Sin embargo, el error judicial, ¿ya? Miren, es importantísimo eso. Si tuviésemos un procedimiento, en el caso de Ecuador, de error judicial importante, con garantías, con un procedimiento claro, en el caso de Ecuador solo tenemos 2 artículos en el Código Orgánico de la Función Judicial, hay aproximadamente 80 casos en el país. El primer caso lo planteamos desde la Defensoría Pública, un caso gravísimo, donde hubo un error judicial evidente que permitió inclusive que una persona dentro de la cárcel sea violada, ¿ya? Por un error judicial evidente. Y sin embargo, ese proceso, ninguno de esos procesos tiene hasta el momento sentencia. ¿Por qué? Porque quien tiene que sancionar esos procesos es el contencioso administrativo,
que depende del Consejo de la Judicatura. Entonces, no hay posibilidad de que sea un fallo independiente. Porque además, si tuviésemos una sentencia de error judicial que sería de tipo patrimonial, tendría luego el Estado que repetir contra el funcionario. Yo les pregunto al Consejo de la Judicatura, al Estado ecuatoriano, ¿qué caso en este país se ha repetido contra las personas que han violado derechos? Seguro que ninguna. Yo conozco muchos casos gravísimos y las personas y jueces, fiscales que estuvieron involucrados en ese proceso, en esos procesos, hasta el día de hoy no han sido afectados por un proceso de repetición. Tampoco existe un proceso claro para la repetición, ¿ya? Y casi que depende de la voluntad de las autoridades, ¿ya? Entonces, hay un montón de casos particulares donde tiene que mejorarse. En el caso de Ecuador tenemos que generar un proceso más claro para el error judicial, que es responsabilidad patrimonial, y el proceso de repetición contra las personas que violaron derechos, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que hay la responsabilidad objetiva del Estado, el Estado con independencia de quién realizó la violación tiene que reparar, pero luego tiene que repetir contra los funcionarios que realizaron esa violación de derechos. Eso no ocurre en Ecuador. Pero bueno, en todo caso, el criterio principal de la Corte para entrar a analizar y para poder justificar particularmente no tener que declarar la inconstitucionalidad total, sino condicionada, se fundamenta en dos criterios. El primero es que considera que existen conceptos jurídicos indeterminados, que hay una vaguedad. De hecho, eso lo plantea el proponente en la consulta que realiza la Corte. Pero lo ponen allí y ese es un poco el eje particular de la argumentación de la Corte. Existen conceptos jurídicos indeterminados, hay una vaguedad. No se dice claramente, o no se dice más bien, qué significa dolo, qué significa negligencia manifiesta y qué significa error inexcusable. Y luego lo que dice es que además se trata de una norma abierta, pero que no afecta, eso es importante para ver un poco cómo se torció la interpretación luego en la sentencia. Dice que si bien es cierto es una norma abierta, porque no establece qué significan estas figuras disciplinarias, sin embargo dicen no afecta al principio de legalidad. Y aquí viene una cosa que me parece a mí cuestionable. Dicen ellos que no es lo mismo el principio de legalidad penal que el principio de legalidad administrativa. ¿Ya? Aquí hay una cuestión sumamente cuestionable en este argumento. ¿Ya? Porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista constitucional, el artículo 76 dice que es aplicable de manera igual para los procesos administrativos y penales. De hecho, eso es una enorme lucha en América Latina, en países donde tenemos instituciones débiles, ¿no? Donde una autoridad pone al amante y a los hijos del amante a ser sus asesores, ¿no? Entonces, y donde puede utilizar el vehículo por la vía exclusiva del trole o utilizar el ascensor de manera exclusiva con una llave para no encontrarse y no ensuciarse con el pueblo. ¿Ya? Entonces, en un sistema así, ¿ya? Decir que no es igual el principio de legalidad administrativa con la legalidad penal es un tremendo despropósito que debilita las instituciones. ¿Ya? De hecho, si nosotros leemos, yo creo, y revisando un poco las citas que se realizan al pie, no hay necesariamente aquí un conocimiento específico sobre el derecho administrativo o hay una posición muy conservadora. ¿Ya? Si nosotros leemos a Dromi, tal vez una de las personas que mayormente ha trabajado este tema particular, ustedes van a darse cuenta justamente que desde el punto de vista administrativo, la gran pelea en América Latina, la gran pelea en los lugares donde tenemos instituciones débiles, justamente es que el principio de legalidad administrativa sea tan estricto o más estricto que el derecho penal. ¿Ya? Bueno, la lógica dice en la sentencia que mientras la legalidad penal busca proteger bienes jurídicos, la legalidad administrativa solamente quiere garantizar la buena administración. Yo diría que ambos bienes son importantes y aquí hay una visión un poco populista, ¿no? Los bienes jurídicos que me imagino dependerían de las personas, de la vida, pero la institución no tendría vida, ¿ya? No tendría derecho a la intimidad, no tendría... Creo que desde un punto de vista estrictamente constitucional, aquí hay un concepto profundamente conservador en la sentencia. Entonces, a partir de esto es que la Corte entra a analizar particularmente diciendo, nosotros consideramos que no necesariamente el que no se definan figuras como el dolo, la negligencia manifiesta y el error inexcusable, dicen ellos, no necesariamente viola el principio de legalidad. ¿Ya? Por tal razón, creemos que hay que fijar algunos elementos de racionalidad para más o menos definirlo. Pero creo yo, y en eso coincido con el pedido del Consejo de la Judicatura en su recurso de declaración de ampliación, creo yo que estas figuras no están definidas de manera adecuada. Creo que dejan muchísimo espacio a la arbitrariedad
y puede ser el remedio peor que la enfermedad. Ya les digo, o sea, si antes hacía el Consejo de la Judicatura este control y los políticos del país querían controlar el Consejo de la Judicatura, pues ahora el botín político de los políticos ya no va a ser el Consejo de la Judicatura, sino la Corte Nacional. ¿Ya? La Corte Nacional y, por supuesto, la Corte Constitucional. Entonces, solo se ha cambiado de manos el control, pero los actos jurisdiccionales de los jueces, y por tal razón la independencia de los jueces sigue siendo violentada y sigue estando en peligro. ¿Ya? Entonces, veamos cuáles son las definiciones que da la Corte respecto de estas figuras. ¿Cuál es la diferencia, según la Corte, del dolo, la negligencia manifiesta y el error inexcusable? El dolo, dicen ellos, tiene que ver con la protección de un deber jurídico en el ordenamiento jurídico. Es decir, si el funcionario judicial, en este caso juez, fiscal o defensor público, conoce cuáles son sus deberes jurídicos y de conocimientos. De hecho, en el auto de aclaración y ampliación de la Judicatura dice, vean, hay bastantes deberes, hay por lo menos unas 50 normas en el Código Orgánico de la Función Judicial que se refieren a los deberes, algunos genéricos, otros específicos. Bueno, ¿a qué se refiere el deber jurídico o el conocimiento del deber jurídico para que exista el dolo? Entonces, si un juez o un fiscal o un defensor público, de acuerdo a lo que piense particularmente el juez de alzada, ¿no? Considere que no ha cumplido porque no conoce su deber jurídico, hay un problema de desconocimiento. Como lo comentamos al inicio, aquí está el argumento pragmático. O sea, estamos enfrentando a jueces mal formados, a fiscales ignorantes, a defensores públicos mediocres, ¿ya? Que no tienen formación, que son ignorantes porque no todas las universidades del país educan de la misma manera y de manera uniforme, ¿ya? Entonces, aquí estamos de alguna manera garantizando un poco ese argumento. Entonces, de acuerdo a la Corte, el dolo tiene que ver con el conocimiento que tiene el funcionario del deber jurídico, que le lleva a una violación de la norma, ¿ya? Y por tal razón, pues, eso genera dolo. Es decir, el solo hecho de que se genere una violación de la norma, fíjense lo grave de esta afirmación de la sentencia, ya significaría dolo. Me parece profundamente peligroso, ¿ya? Ojo, ¿no? Una cosa es el dolo administrativo, otra cosa es el dolo penal, hay también el dolo civil, y aquí de alguna manera se hace una mezcolanza de algunos criterios y se llega a la conclusión que básicamente lo que tiene que demostrar el juez de alzada es si el funcionario tenía un conocimiento del deber jurídico que se le imputa en el Código Orgánico de la Función Judicial y en la Constitución. Y eso se verifica de acuerdo a lo que establece justamente el numeral 56 de la Constitución, ¿ya? Que dice allí, perdón, el numeral 56 de la sentencia que estamos comentando, que se verifica con la sola violación de la norma. Es decir, si yo como juez violo la norma, ojo, ¿no? Hay todo un criterio particular subjetivo de qué significa violar la norma, entonces estoy cometiendo dolo. ¿Eh? No me parece que aquí hay un criterio objetivo para poder determinar esta figura. Luego se dice que la negligencia manifiesta es lo mismo, es decir, hay la existencia de un deber jurídico, pero la diferencia es que en este caso el funcionario no desconoce el deber jurídico, es decir, es un ignorante, ¿ya? Es una persona descuidada, que no se actualiza, que no es un abogado que revisa todos los días el registro oficial, como algún profesor de la Universidad Católica nos pedía, ¿no? Decía él que si un abogado no lee el registro oficial todos los días, ya no es abogado, ¿ya? Entonces, estamos ante este caso, es decir, este juez es un ignorante que además con su propia plata no puede pagarse una maestría o la ha pagado en el país o fuera de él, pero es un perfecto ignorante. Es decir, sabe que es un deber jurídico, pero no conoce cuál es su deber jurídico, ¿ya? Entonces hay una infracción del deber. Y aquí miren lo que ocurre. Dice que la negligencia manifiesta, a diferencia del dolo, en cambio, genera daños a los bienes jurídicos particulares, ¿ya? Aquí hay una contradicción con el inicio, cuando se diferenciaba esta idea de la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, que era un elemento argumental importante al inicio de esta sentencia. Y finalmente se dice, pues, entonces que el error inexcusable, en cambio, se refiere a una equivocación, ¿ya? Miren los grados, ¿no? El uno, el que comete dolo, ¿ya? Es una persona que conoce su deber jurídico, ¿ya? Digamos que es un ignorante no ilustrado, ¿ya? Es un ignorante poco estudioso. Luego tenemos la negligencia manifiesta, en cambio que conoce que hay un deber jurídico, pero no sabe cómo aplicarlo.
sea, es un ignorante vago. Es el que iba a dormir en las clases de introducción al derecho en la Universidad Católica. Entonces él no aprendió nada. Y luego dice, el error inexcusable, en cambio, es la equivocación. O sea, sí, o sea, es una persona que sabe, es una persona que ha pagado su maestría porque el Consejo de la Judicatura no le ha capacitado, ¿ya? Y por tal razón, pues entonces se considera que realiza una interpretación, en palabras textuales de esta sentencia, una inaceptable interpretación, una aplicación inaceptable e incontrovertible de las normas jurídicas, ¿ya? Es un incumplimiento intencional del deber jurídico, ¿ya? Un incumplimiento en el retardo del proceso judicial. Es una ilegitimidad subjetiva, ¿ya? Es decir, hay un sinnúmero de elementos que se manifiestan en esta sentencia que de alguna manera están calificando el error inexcusable. Como ustedes se van a fijar, en la parte resolutiva de esta sentencia, ¿ya? Solamente habla del error inexcusable, ¿ya? Y fija algunos parámetros, como lo vamos a ver a continuación, para más o menos establecer qué significa error inexcusable. Pero aquí está calificando el error inexcusable, que es equivocación, es una interpretación inaceptable, es una aplicación inaceptable de normas, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden observar, aquí el dolo, la negligencia manifiesta y el error inexcusable no están tan claros. De hecho, aquí está más agravado, me pareciera a mí, el error inexcusable. Del dolo y la negligencia manifiesta no es muy claro. Ya les digo, el que comete dolo es un ignorante ilustrado. El que comete negligencia manifiesta es un ignorante vago, ¿ya? Y el que comete error inexcusable es un ignorante descuidado, ¿ya? Conoce, fue capacitado, ¿ya? Miren cómo se pone en cuestionamiento, digamos, se pone en desarrollo este argumento pragmático para intervenir las instituciones, el argumento institucional, para poder seguir garantizando que se siga tratando y que se siga cuestionando los actos jurisdiccionales de los jueces, fiscales y defensores públicos, ¿ya? Pero es contradictorio. Toda esta gente contra la que vamos a aplicar estas figuras ahora definidas por la Corte, primero pasaron un proceso de concurso público de méritos de oposición. Se entiende que están los mejores, a pesar de que mucha gente dice que hay gente que pagó, hay un montón de corrupción, de gente que ingresó sin haberlo merecido, o porque había relaciones de familia, que siempre se dice en todos los concursos públicos, ¿ya? Más allá de que eso sea verdad, no creo que sea demostrable, pero en todo caso se entiende que se seleccionó a los mejores, y ahora los estamos tachando de ignorantes. Ignorantes poco ilustrados, ignorantes ilustrados, ignorantes descuidados, ¿ya? Pero luego, además, el propio Código Orgánico de la Función Judicial dice que debe haber un régimen de evaluación permanente periódico también, ¿ya? Y sin embargo, no se ha garantizado nada de eso. ¿Cómo se le puede ahora intervenir a los jueces sus actos jurisdiccionales cuando el propio organismo que es responsable está obligado a hacerlo, constitucional y legalmente no lo hace? ¿Ya? Es un contrasentido terrible, ¿ya? Si yo fuera un juez destituido, posiblemente argumentaría por allí. O sea, ellos tienen la obligación de capacitarme a mí si es que eligieron mal, ¿ya? ¿Por qué me van a sancionar por ignorante? Bueno, en todo caso, estas son las definiciones que da la sentencia de la Corte. Y miren, y añade algo adicional, ¿ya? Fíjense lo que vamos a ver en la parte resolutiva de la sentencia de esta Corte. La Corte lo que hace es que la declaración de dolo, negligencia manifiesta y error inexcusable la haga un juez de alzada, ¿ya? Inclusive de oficio, ¿no? Eso es peligroso, más peligroso de lo que estamos viendo. Pero luego de que se dé esta declaración, tiene que comunicar al Consejo de la Judicatura para que inicie el procedimiento administrativo. Dicen, dos cosas tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, inclusive lo pone muy claro en la aclaración, en el recurso de aclaración que contesta del planteado por el Consejo de la Judicatura. Tiene que determinar el grado de afectación, el daño, ¿ya? Pero no puede cuestionar la declaración hecha por el juez. Tiene que hacer, dice la Corte Constitucional en esta sentencia, tiene que hacer un análisis autónomo. La pregunta es, ¿se puede hacer un análisis solamente de la gravedad del daño y del grado de afectación o el grado de sanción que se le va a aplicar y solamente aplicar lo dicho por el juez en la declaración de la falta administrativa? Me parece sumamente complicado. Diferenciar esos dos ámbitos me parece profundamente complicado y se va a presentar más de un problema, ¿ya? En todo caso, aquí está la justificación, está a partir de la capítulo 68 en adelante, lo que se considera como daño,
Miren lo que dice, ¿no? Aquí da una directriz que no está muy clara en la parte resolutiva. Dice, daño significa revisar el correcto desempeño de las funciones públicas de un juez. ¿Qué sentido tiene esto? Miren que uno de los problemas que ha habido en la aplicación populista del control disciplinario de los jueces por el Consejo de la Judicatura, no solamente de Gustavo Yal, sino también el actual y también el de Pablo Rodríguez, ¿no? El del ingeniero en ferrocarriles, como dijera Zaffaroni, ¿no? Allí el problema era de que daño, ¿ya? Y aquí hay una precisión más adelante que les voy a aplicar que también es muy complicada. Daño se considera cualquier daño en abstracto que haya provocado el juez, ¿ya? Como el caso que les comento del juez que simple y llanamente acepta el pedido de archivo por parte del fiscal en un caso de violación, ¿ya? Como un caso que estoy llevando ahora justamente, de una jueza que fue destituida porque se negó a hacer su dictamen acusatorio en un caso de violación. Porque no había las pruebas, porque no había nada. Y se tiene que aplicar, de acuerdo a lo que dice la Constitución y el Código Orgánico del Código Orgánico Integral Penal, el principio de oportunidad. No hay prueba, no hay caso, no hay nada. Y da su dictamen, haciendo sus funciones propias del artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, ¿ya? Y fue sancionada por eso. Fue destituida con error inexcusable. En el caso de ella, por error inexcusable, negligencia manifiesta y dolo, ¿ya? Por las tres figuras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que se ponen en riesgo a la indemnidad de las mujeres en el país porque se está evitando sancionar a un violador, cuando en el proceso no hay pues, la posibilidad de iniciar un proceso o seguir un procedimiento, un proceso penal por este tipo de casos. Entonces, fíjense aquí el daño cómo se pone, ¿no? Correcto desempeño de las funciones públicas del juez. Estamos en lo mismo. ¿Cuáles son las correctas? ¿Cuál es el correcto desempeño de la función de un juez? Funciones públicas, dice, ¿no? Y luego dice que se tiene que analizar también la legítima interpretación. Y aquí hay una cuestión complicadísima, que se tiene que ver cuál es la valoración argumentativa, cómo hay una relación de las normas y los hechos, y cómo eso influye en la decisión. O sea, esto particularmente me parece a mí que es profundamente inaplicable y no genera seguridad jurídica al momento de fallar, lastimosamente, una vez más, sobre actos jurisdiccionales. Los actos jurisdiccionales es un poco lo que he venido diciendo, como Juan Bautista en medio del desierto, he venido diciendo, los actos jurisdiccionales solamente deben ser cuestionados por los recursos y acciones, ¿ya? Que tenemos jueces ignorantes, hagamos un mejor proceso de selección, hagamos un proceso de evaluación, una escuela judicial realmente valedera. Veo que ahora en las reformas que se están discutiendo en la Asamblea están modificando la escuela judicial, ¿ya? No veo yo reformas de fondo. En el fondo es un problema de decisión política de querer formar de manera adecuada y manera especializada a los jueces, como se hace en Colombia, como se hace en Guatemala, como se hace en España, como se hace en Francia, ¿ya? Que tienen escuelas judiciales estatales que educan de manera muy profesional a sus funcionarios judiciales, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, aquí la sentencia de la Corte va de alguna manera particularizando todos sus conceptos y quiero avanzar particularmente a la parte de la decisión. Aquí pasa lo siguiente. Creo que la decisión, y yo quiero felicitar a la Corte, creo que las sentencias de esta Corte son mucho más claras que la anterior. La anterior ha sido un copy-paste de un sinnúmero de autores en la primera parte y todo se repetía en todas las sentencias. ¿Por qué? Porque había un inadecuado sistema de realización, de elaboración de las sentencias. O sea, había un equipo que hacía la parte de los hechos, otro equipo que hacía los considerandos y otro equipo que hacía la parte resolutiva. Eso es absurdo. Creo que eso propiciaba sentencias incoherentes. Estas sentencias están mucho más claras, tienen mucho más orden y son mucho más coherentes. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. En la parte de la decisión, hay algunas cuestiones que no tienen asidero en la parte considerativa, ¿ya? Eso es un quiebre en la interpretación, en la argumentación de la Corte, ¿ya? Que puede provocar algunos problemas que voy a comentarles a continuación. Pero sin embargo, miren, el numeral 1 establece particularmente que se trata de una inconstitucionalidad condicional, es decir, es constitucional si se somete a las siguientes condiciones. La condición básicamente es que en todos los procesos, ¿ya?, donde se considere que hay dolo, negligencia manifiesta, será el juez de alzada quien realice esta declaración. Y esta declaración pues le permitiría iniciar al Consejo de la Judicatura un procedimiento administrativo. Lo que se ha cambiado básicamente es que ya el Consejo no lo puede hacer de oficio, ¿ya?,
aunque como lo vamos a ver más adelante, el Consejo sí podría presentar una queja y el Consejo tiene que verse obligado a pedir la declaratoria del juez de alzada cuando se presente una denuncia o una queja por otras instituciones. Denuncia de los ciudadanos y queja de otras instituciones. ¿Ya? Vamos a ver algunas cosas allí que hay algunos problemitas particulares. Pero bueno, aquí en el numeral 4 de la parte resolutiva se incluyen algunos contenidos que debe tener la resolución administrativa del Consejo de la Judicatura. Sobre esto no planteó ninguna aclaración la Corte. Y me parece que aquí hay algunos problemas. Dice aquí, referencia a la declaración jurisdiccional, es decir, no la puede soslayar, no la puede analizar, eso es cosa juzgada, es jurisdiccional. El análisis de idoneidad de los jueces es un tema administrativo, que si tiene sanciones anteriores, si se ha portado bien en el Poder Judicial, ¿ya? Razones sobre la gravedad de la falta disciplinaria. Aquí hay un problema. Razones sobre la gravedad de la falta disciplinaria. La pregunta es, ¿se puede realizar esta apreciación de gravedad de la falta disciplinaria sin modificar lo dicho por el juez en la declaración de error inexcusable, negligencia manifiesta o dolo? Creo que es muy difícil separar eso. Aquí hay un problema. Luego dice, un análisis autónomo y suficientemente motivado. Si de acuerdo a lo que dice más adelante la sentencia y demás, el auto de aclaración de la Corte solamente el Consejo de la Judicatura lo que tiene que hacer solamente es determinar el grado de gravedad y la sanción de manera proporcional. Si tiene que solamente hacer eso, ¿qué análisis autónomo y suficiente motivado tiene que hacer? O sea, si tampoco puede además cuestionar la declaración del juez particular en el caso de que haya esta declaración previa. Y luego, si fuera el caso, la sanción proporcional a la infracción. Este último capítulo también es complicado. Fíjense que el Código Orgánico de la Función Judicial no establece parámetros para la proporcionalidad. Esto, a mi criterio, debería llevarle al Consejo de la Judicatura a reformar su reglamento de sustanciación en el régimen disciplinario. ¿Ya? ¿Para qué? Para establecer los topes y los criterios para esta proporcionalidad. Si no, esto es saludo a la bandera. Va a ocurrir lo mismo que ocurre ahora. ¿Ya? Lo que ha ocurrido hasta ahora. Que llega el informe motivado dice, consideramos que aquí lo que tiene que haber es un llamado de atención en aplicación del artículo 106, numeral tal, del Código Orgánico de la Función Judicial, porque es una falta leve. Y sin embargo, el Pleno de la Judicatura dice, no, porque ha sido gravísimo, porque se ha afectado, dice, el proceso particular de tal comunidad al acceso a la justicia. Y por tal razón, esta persona tiene error inexcusable. ¿Dónde están allí los principios de proporcionalidad? ¿Dónde están los topes? La Corte, en esta sentencia, no fija ningún límite para esa proporcionalidad. ¿No? Por supuesto, me van a decir los jueces de la Corte que posiblemente pues, esto no era motivo de la consulta. Por supuesto, estoy de acuerdo con eso. Hay un límite en la pretensión de este pedido de interpretación. Sin embargo, yo creo, en todo caso, si el Consejo de la Judicatura quiere de alguna manera pues dar muestras de que está tratando de cambiar las cosas y ser, digamos, tener un sistema mucho más constitucionalizado, tiene que establecer una reforma en su reglamento para establecer cuáles son esos límites, cómo se va a aplicar proporcionalmente eso, o establecer criterios particulares en sus resoluciones que puedan ser de alguna manera una especie de jurisprudencia para el futuro. Bueno, y luego el numeral 6 de esta decisión fija otra cosa muy cuestionable. Primero, esto no tiene nada que ver con la parte considerativa, igual que el numeral 4. Esto aquí se lo sacaron de la manga, de Mandrake. Esto no tiene ninguna argumentación alrededor en la parte considerativa. Aquí ya me desordenaron la sentencia, y aquí el numeral 6 dice que se fijan unos parámetros para establecer qué es el error inexcusable. Yo creo que estos parámetros son profundamente inentendibles. Les leo para que se vea, para que se entienda. Primer criterio, que el acto o omisión judicial que se imputa como error inexcusable sea de aquellos errores judiciales, sobre los cuales no se puede ofrecer motivo o argumentación válida para disculparlo. O sea, es un criterio de eliminación, es decir, tengo que buscar yo un caso tan terrible que yo no pueda disculpar. ¿Ya? Ejemplo, y lo puso hoy día en las redes, ¿ya? Una jueza nos niega la semana pasada una acción de protección, ¿ya? Y se niega a aplicar la sentencia de la Corte, ¿ya? Porque el numeral 10 dice que le da efectos retroactivos, uno de los elementos que más le llamó la atención al Consejo de la Judicatura y pidió aclaración sobre eso. Porque esto lleva a la aplicación retroactiva y posiblemente a erogación de fondos, ¿no? Que es lo que le preocupa a las instituciones.
no le preocupa los derechos, sino la plata. En todo caso, aquí, miren, en este proceso, la opinión de la jueza fue la siguiente. Como la sentencia se publicó en el registro oficial el 7 de octubre, ojo que además hay una fe de ratas del 9 de octubre, con lo cual creo que ahí finalmente se ejecutaría totalmente el caso y tiene efectos erga omnes, el efecto de esta sentencia, ¿ya? Porque además es una fe de ratas que influiría en la aplicación de la norma, de la sentencia, porque no dice qué artículo se aplica. Al momento de imprimir se va a un artículo XXX, ¿ya? Entonces es importante saber para qué es lo que quiso decir la Corte en esta sentencia, en esta parte. Por tal razón, la fe de ratas que le prolonga hasta el 9 de octubre, en realidad le da finalmente el efecto ejecutoriado y de cosa juzgada constitucional solamente el 9 de octubre, no el 7, ¿ya? Pero en todo caso, digamos, perdón, el 7 de septiembre, perdón la fecha, ¿ya? Nosotros presentamos la demanda el 7 de septiembre, es decir, el mismo día que sale esta sentencia publicada en el registro oficial. Por supuesto, los abogados del Consejo de la Judicatura tienen una argumentación profundamente estúpida, ¿no? Tan estúpida que, digamos que la Procuraduría General del Estado no está asistiendo a este tipo de audiencias porque es insostenible. Ellos dicen que esto se aplica el rato que les notificaron. Esto es el 29 de julio, perdón, el 26 de agosto les notifican esta sentencia. Y que desde allí se entiende que esto se aplica, ¿ya? Eso es una cosa que es indefendible totalmente y que seguro que eso se quedó muy claro en la primera clase de introducción al derecho en la universidad. Seguro. Eso es profundamente absurdo. Pero en todo caso, la jueza en este caso dijo que como se presentó la demanda el 7 de septiembre, es decir, el mismo día que se publicó esta sentencia en el registro oficial, no aplicaba, porque solo aplicaba para los días antes del 7. ¿Qué tal ese criterio, no? Es decir, no leyó el artículo 33 del Código Civil que dice que los días se cuentan completos y que se cuentan hasta la medianoche. O sea, del día. Entonces, imagínense en este tipo de criterios del juez. Es decir, esto sería ignorancia supina, esto sería lo que dice aquí este criterio de la Corte, sería un error judicial que no ofrece motivo de argumentación válida para disculparlo. Es indisculpable. Es una verdadera burrada. Eso se refiere. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo, es un error craso. Pero en todo caso, en vez de sancionarlo, a sancionar a esta jueza, ¿ya? Destituyéndola por este error craso, que es una verdadera estupidez, una imbecilidad total de derecho. Sin embargo, creo que lo más conveniente sería, pues, que sea parte de su evaluación, que además se la vuelva a evaluar un siguiente año, como dice el Código Orgánico de la Función Judicial, que en ese tiempo la escuela judicial la capacite para que no cometa esos errores y de esa manera mejorar el Poder Judicial, sin tener que intervenir los actos jurisdiccionales de los jueces, fiscales y defensores públicos. ¿Ya? Segundo, dice que el acto de omisión que se imputa, y se dice lo mismo, ¿no? Sea una controversia derivada de diferencias legítimas. ¿Qué significa diferencias legítimas? E incluso polémicas. ¿Qué significa este tipo de diferencias polémicas en interpretación o aplicación de disposiciones jurídicas? Miren, yo tengo un par de casos. Hay un caso de una defensora pública, ¿ya? A quien esta persona, digamos, le llegó una usuaria que dijo que su esposo le había maltratado. Tenía las señas del maltrato, se presentó la denuncia y allí en esa denuncia se pidió particularmente que se den las medidas de protección, ¿ya? De que establece el COIP. Pero había un cambio normativo, o sea, había justamente el COIP que estaba entrando en vigencia. Recuerden que eso tuvo una vacatio de leyes de 1 año y también algunas instituciones estaban del anterior Código Penal y de procedimiento penal. ¿Ya? Había una cierta oscuridad. Se estaban implementando los protocolos de atención para personas y mujeres que son víctimas de violencia y el círculo familiar íntimo. ¿Ya? Pues sucede que la fiscal, la jueza, que es la persona que tiene que otorgar esas medidas, después de 7 días contestó que simple y llanamente no era la competente la defensora, sino que tenía que pedirse a través del fiscal, ¿ya? Y había un protocolo que estaba vigente que decía que el usuario no puede salir del recinto sin sus medidas de protección, particularmente las boletas de auxilio, ¿ya? Sucede que esa señora muere, fruto de esta violencia, sin las medidas de protección. Primero, no necesariamente las medidas de protección iban a salvarla de la muerte. Segundo lugar, quien tenía el acto particular, su responsabilidad de dar las medidas era la jueza, ¿ya? No la defensora pública, ¿ya?
De hecho, en el protocolo no mencionan a la defensora pública y también destituyen a la defensora pública. ¿Por qué? Porque puso en riesgo la seguridad popular y ese tipo de conceptos abstractos que hay y que han permitido de alguna manera violentar los derechos de un sinnúmero de funcionarios, jueces, fiscales, defensores públicos. ¿Ya? O sea, esto sería un ejemplo de controversia derivada de diferencias legítimas. Tengo un caso que fue el primer caso en el que se aplicó la sentencia de la Corte, creo que el primero o segundo caso, no estoy seguro, en el caso de Ecuador, hace unas 3 semanas atrás. ¿Ya? Esta persona aplicó, en vez del Código Orgánico Integral Penal, que dice que para los temas de drogas, cuando hay sobreseimiento, dice allí, se tiene que suspender y elevar a la Corte Provincial para que ratifique y luego allí finalmente se le comunica el sobreseimiento a la persona o en su defecto el inicio del llamamiento a juicio. ¿Ya? Pero también estaba vigente y sigue vigente todavía la ley orgánica de sustancias estupefacientes y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ¿ya? Que dice que en cambio el procedimiento es que el juez emite el auto de sobreseimiento y luego eleva en consulta. Por supuesto, eso hace que el segundo procedimiento es mucho más adecuado a los intereses de la DEA y de la lucha contra las drogas del imperio, pero el otro procedimiento es mucho más adecuado para el debido proceso. ¿Ya? Y aplica al juez el procedimiento de la ley orgánica, la ley 108. ¿Ya? Y lo destituyen por eso, diciendo que eso ha puesto en peligro la seguridad jurídica del Estado. ¿Ya? Eso sería una controversia derivada de diferencias legítimas. Curioso, ¿no? Y finalmente, pues el otro argumento dice allí, cuando se cause un daño efectivo y de gravedad al justiciable, a terceros o a la administración de justicia. Aquí cabría particularmente el caso de la defensora pública que les estoy contando. ¿Ya? Daño efectivo de la gravedad de los justiciables. Yo en la audiencia, particularmente este caso, le dije al tribunal penal, que es el tribunal que está en el caso de Ecuador, en el caso de Quito, siguiendo este proceso, son los jueces de este proceso, digo, por si acaso no se confundan. ¿Ya? En este caso, esta defensora pública que estamos defendiendo no fue la persona que acuchilló a esta pobre mujer, que lastimosamente es lo que pasó, pero no hay una responsabilidad directa. ¿Ya? En el caso de la defensora pública, ¿ya? No hay ninguna responsabilidad, porque además ni siquiera se la menciona en el protocolo de aplicación obligatoria. Luego hicieron correcciones en el Consejo de la Judicatura. Pero este caso particular, que además llegó al Pleno del Consejo de la Judicatura en su momento, inclusive generó un voto dividido allí. ¿Ya? Porque justamente aquí hay un problema particular donde hay una aplicación populista del derecho. Y aquí se reafirma eso, daño efectivo y de gravedad al justiciable. A terceros, miren. Y finalmente dice, a la administración de justicia, el daño a la administración de justicia, qué cosa más etérea, ¿no? Una de las cosas que decía Bacigalupo, uno de los pensadores penales más importantes de los últimos tiempos, que uno de los problemas, y es una cosa que inclusive Ramiro Ávila lo ha dicho en varias conferencias, ¿no? Dice, hay que pasar del derecho penal de autor al derecho penal de acto. Si el derecho penal de autor es el que sanciona a las personas por sus características subjetivas, por el entorno, por la política. El derecho penal de acto sanciona actos particulares que violan derechos y bienes jurídicos. ¿Eh? Entonces aquí hay un problema particular y estos criterios no ayudan mucho. Además que, como les digo, no tienen un fundamento en la parte considerativa. Luego, esta misma parte crea la posibilidad de que tanto la Corte Nacional como la propia Corte Constitucional establezcan reglamentos para aplicar esto, ¿no? Hasta que, dice allí, la Asamblea Nacional, pues, finalmente modifique en el ejercicio de sus funciones este tipo de problemas que se presentan en aplicación de estas figuras disciplinarias, ¿ya? Y aquí le permite a la Corte Nacional crear una comisión disciplinaria permanente, ¿no? De hecho, eso ya se creó, esto ya está creado, está particularmente publicado. La Corte publicó el suyo, que es la resolución 012-CCE-PLE-2020, que es el reglamento justamente para esta declaratoria, ¿no? En los casos de la Corte Constitucional en vía jurisdiccional, ¿ya? En la vía jurisdiccional constitucional, es decir, acciones de protección, acciones de garantía, acciones extraordinarias de protección, ¿ya? Y las acciones que se plantean ante la Corte, ¿no? Las acciones de control abstracto. También, imagino yo, se aplicaría pues este procedimiento, que vamos a revisar, que creo que no vamos a alcanzar porque hay algunos problemas en ese reglamento que
creo que no vamos a alcanzar por el tiempo, me disculpan, creo que me estoy pasando un poquito. Y también la Corte Nacional publicó también ya su resolución, que es la resolución 11-2020 de la Corte Nacional de Justicia. Y aquí, pues bueno, una resolución bastante escueta, que en realidad lo que hace es crear la comisión, que estaría integrada por la presidenta o presidente y los presidentes de las salas, ¿no? De las salas particulares de la Corte Nacional, que tendrían la atribución de compilar las decisiones jurisdiccionales, analizar, establecer criterios, ¿ya? Y establecer algunos procedimientos administrativos particulares, ¿no? Pero bueno, esta comisión creada va a ser la comisión más poderosa. Es decir, si antes era la dirección jurídica y la dirección de talento humano de las provincias, tanto como del Consejo de la Judicatura, pues ese poder pasa a esta poderosa comisión, creada justamente por el mandato particular de esta sentencia. Pero bueno, eso no es mucho problema, ¿eh? Aunque de alguna manera esto va a complicar un poco, posiblemente puede politizar o puede entrar a controlar también, particularmente los procesos disciplinarios, ¿ya? Además que en eso también le doy algo la razón a lo pedido por el Consejo de la Judicatura en su pedido de aclaración y ampliación. Están confundiéndose de alguna manera algunas funciones de los jueces de la Corte Nacional de tipo jurisdiccional con funciones administrativas. Se le está encargando funciones administrativas. Creo yo que eso de todas maneras tampoco es tan grave, pero eso de alguna manera provoca algunos inconvenientes. Bueno, la sentencia además prevé, y en la parte también más polémica, el numeral 10, en la parte decisoria, donde dice que la sentencia tendrá efectos retroactivos exclusivamente en los casos de presentación anterior a la fecha de publicación, se entiende en el registro oficial, eso es obvio, ¿sí? De una acción de protección u otra garantía o de una acción contenciosa administrativa por parte de un juez fiscal o defensor público. En este último caso hay un problema, ¿eh? No está claro de qué manera se puede plantear dentro de los procesos contenciosos administrativos, ¿eh? No se olviden que de acuerdo al nuevo COGEP, no se pueden presentar pruebas nuevas, sino en las que se enunciaron en la demanda y las que en la audiencia preliminar finalmente se establecieron como pruebas válidas, ¿ya? Que no fueran tachadas de inconstitucional, impertinentes o lo que sea. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros incluir en ese tipo de procesos cuando están en esa etapa procesal? ¿Cómo incluiríamos? Hay un problema allí de interpretación que algún rato va a tener que decidirse, ¿ya? Hay casos, por ejemplo, lastimosamente en este país, hay casos que tienen más de 4 o 5 años en el contencioso administrativo, porque ese sistema que lastimosamente defendía a muerte el ya difunto Vicente Troya, ¿ya? Es un proceso de una sola instancia y una sola instancia distrital. Eso es imposible, o sea, eso está hecho para que no funcione. Eso está hecho para garantizar un Estado irresponsable. Cuando en su momento se propuso, cuando se estaba creando el Código Orgánico de la Función Judicial, que se creen los jueces de instancia administrativa, salas administrativas de las Cortes Provinciales, para que se descongestione esto. Yo entiendo a los jueces del contencioso administrativo de Quito y los otros distritales, ¿ya? Hay casos con autos para resolver, escúchese, de 8 años. Hay un promedio de 6 años de casos que están con autos para resolver. Y eso a mí me ha servido muchísimo porque aquí me permite a mí demostrar que eso no es la vía efectiva pues, para plantear una acción de protección. Y a pesar de eso, los jueces de las instituciones, los abogados de las instituciones dicen que sigue siendo la vía adecuada, ¿no? Esperar 8 años con autos para resolver. Y les parece que eso es la vía adecuada y se niega la particular protección a través de una acción de protección. Pero bueno, esta parte es la parte más polémica. Y el Consejo de la Judicatura, en aplicación retroactiva de esta sentencia, pidió explicación. La Corte creo que evadió un poco la pregunta, pero aclaró en 2 temas que yo creo que no era necesario. La Corte dijo allí que esto no se entiende como un reintegro inmediato y automático de los funcionarios que hayan sido afectados, ¿ya? Bueno, eso es lógico, es obvio, ¿no? Bastante obvio, no necesitaría... Hola Luis, te saludo Israel. Perdona que te interrumpa, hermano. Sí. Lo que pasa es que ya nos pasamos con 5 minutos. Ya, perfecto. Ya estoy terminando, querido amigo. No te preocupes. Ya termino ahora y con eso, pues, más bien escuchamos las preguntas e intervenciones. Bien, entonces yo decía que, de todas maneras, la Corte no estableció allí, pero además dijo allí que se tiene que tomar en cuenta la situación económica del país y algunas cosas allí que yo creo que no era necesario porque de alguna manera debilita la aplicación de esta sentencia. Pero en todo caso, en lo principal, se mantuvo la Corte Constitucional respecto de los pedidos de declaración y ampliación que presentó el Consejo de la Judicatura, que creo está bastante fundamentado, aunque en la primera parte
pareciera como que le dice a la Corte, oiga, aplique sus mismos criterios de error inexcusable, dolo y negligencia manifiesta a su propia sentencia, ¿no? Porque le dice allí que no hay un adecuado ejercicio argumentativo, que no hay, dice, un concepto ni análisis mínimo necesario. O sea, bueno, casi como que le está diciendo a la propia Corte, oiga, aplique sus propios conceptos de ignorancia del derecho para poder fundamentar bien su sentencia. Pero en todo caso creo que no se decidió, digamos, cuestiones de fondo de manera particular en este auto de declaración de ampliación. También hizo un pedido a la Fiscalía y la Defensoría Pública que realmente no tenían ningún tipo de condumio. Bueno, en definitiva, y con eso quiero terminar para más bien escucharles a ustedes. Esto no es un tema solo teórico, o sea, no es una cuestión de necedad, una necedad mía de decir que yo creo que no tienen que revisarse los actos jurisdiccionales. ¿Ya? No es necedad, o sea, es la necesidad más bien de garantizar un poder judicial profundamente autónomo de una vez por todas. ¿Ya? Que puede haber problemas de aplicaciones inusuales, de interpretaciones lesivas, de una especie de ignorancia juris profunda que puede afectar los procesos. Para eso están los recursos. Está la casación, está la apelación, están las acciones estándares de protección, que yo creo que la Corte debería también comenzar a tomar casos que tengan problemas procesales, no solamente los temas grandes y polémicos del derecho. Y entonces hay la posibilidad de poder arreglar esos problemas. Si eso se sigue repitiendo, el Consejo de la Judicatura tiene una posibilidad de establecer un régimen verdadero de evaluación. No evaluaciones fantasmas como la que hizo en su momento el ingeniero en ferrocarriles Pablo Rodríguez, o no la que están anunciando ahora para los fiscales, o la que se hizo para modificar la integración de la Corte Nacional por motivos políticos, y que ahora tiene inclusive nombrados jueces temporales que no existen en el Código Orgánico de la Función Judicial. También se está utilizando y se ha utilizado siempre el régimen disciplinario particular, el régimen de evaluación para tener control y perseguir a los disidentes en el Poder Judicial. Lo segundo es, no se olviden, y la Corte también lo enfatiza en esta sentencia, hay otros mecanismos que permiten lastimosamente vulnerar el principio de independencia judicial interna y tienen que ser revisados caso por caso. Estoy de acuerdo que eso no era el motivo de la consulta del juez. Por ejemplo, lo que establece el artículo 108, numeral 5 del Código Orgánico, que dice que la motivación de vida es una falta grave, ¿no? Grave, dice, ¿no? ¿Ya? Eso, por ejemplo, va a ser ahora, lo hizo Gustavo Yal, que ese era el gran argumento de Gustavo Yal. Si nosotros no aplicamos el error inexcusable, por supuesto, comenzaron a aplicar negligencia manifiesta aplicando también ese artículo. Y eso hay que modificar también, hay que hacer una reforma integral al Código Orgánico de la Función Judicial. Tampoco se topó, hay otros mecanismos también que permiten perseguir los cambios administrativos, no están regulados. Cuando se quiere castigar a un funcionario judicial, se lo manda a Archidona, ¿ya? Para alejarlo de su familia y afectarlo, y de esa manera obligarlo a renunciar. También hay la facultad unilateral, dicen, por necesidad del servicio del presidente o presidente del Consejo de la Judicatura. Se dio en el caso Sharon, ¿ya? Se suspendió a los jueces, se puso otro tribunal, ese tribunal se bajó la sentencia porque se decía allí, el ministro de su época del Interior, dijo que se trataba de femicidio, ¿ya? Cuando el tribunal dijo que era homicidio inintencional, ¿ya? Bueno, en todo caso, creo que todavía quedan esas figuras y eso también tiene que en algún momento llegar a la Corte o tiene que hacerse una reforma integral sumamente responsable, ¿ya? Tercero, creo que, estoy convencido, esta sentencia es importante en todo caso, creo que es muy importante la sentencia, pero no es suficiente. Creo que se sigue analizando actos jurisdiccionales y lo que se ha hecho es solamente cambiar de autoridades. Y hemos vuelto a los años 80, años 90, donde ya existía este mecanismo y fue un total fracaso, ¿ya? Había corrupción, persecución, inclusive chantaje por temas personales y sentimentales de los jueces de alzada respecto de los jueces de instancia. Y eso posiblemente se va a dar ahora también, ¿ya? Y por último, creo yo, estoy convencido, yo apelo a la racionalidad, no solamente de los jueces de la Corte, sino de la clase política ecuatoriana. Nosotros necesitamos discutir en términos reales la reforma judicial en el país, ¿ya? Si es posible, inclusive hay algunas posturas por allí de pedir una asamblea constituyente, yo creo que sí, pero sobre algunos temas puntuales. Hay que mejorar el sistema de partidos, hay que mejorar el régimen particular político, hay que seguir pensando que debe mejorarse la independencia judicial. Habría que repensar, inclusive, por ejemplo, eliminar el Consejo de la Judicatura
porque eso fue un organismo que se creó, seamos sinceros, en los años 90 para intervenir el Poder Judicial. ¿Ya? Todas las reformas que se hacen en el país, lastimosamente, en el Poder Judicial, apuntan para fortalecer más a los ejecutivos. ¿Ya? Eso es una realidad incuestionable. ¿Ya? Lo que necesitaba la Corte Suprema en su momento era una organización interna para poder establecer los temas administrativos y fortalecer de esa manera el Poder Judicial, ¿ya? De manera efectiva. Y el Consejo de la Judicatura fue un mecanismo en realidad para intervenirlo. Y eso habría que repensarlo. No digo que es una cuestión definitiva, pero habría que repensarlo. El Poder Judicial, como lo decía en su momento un famoso pensador colombiano, Germán Burgos, sigue siendo lastimosamente la cenicienta de los poderes del Estado. Lastimosamente sigue siendo todavía pues un poder intervenido y que lastimosamente pues no creo que haya viso de solución en el corto plazo, pero hay necesidad por lo menos de discutir en el ámbito académico y político para poder generar resultados distintos. Creo que es todo lo que tengo que decirles, compañeros y compañeras. Disculpen que me haya extendido un poquito en mi tiempo. Más bien espero sus preguntas y sus intervenciones. Muchas gracias. Doctor Luis Fernando, muchas gracias por su intervención.